Buenas tardes a todos. Hermanos, en nombre del equipo sacerdotal, de los grupos parroquiales, de las distintas mayordomías, del Santuario de la Asunción de María, perteneciente a la diócesis de Xochimilco y ubicada en la alcaldía Milpalta de la Ciudad de México, les damos a todos la bienvenida. El Evangelio de Lucas dice que en torno a Jesús se agolpaba la gente para escuchar la palabra de Dios. No es una simple imagen, es una realidad. En un mundo donde las malas palabras se multiplican, necesitamos de una buena palabra, de una palabra que ilumine, de una palabra que corrija, de una palabra que de alguna manera vaya a lo esencial. Le damos pues la bienvenida al Padre Luis. Padre Luis, gracias por estar aquí con nosotros. Es tu casa, Padre. Gracias, hermano. Bienvenido. Buenas tardes. Agradezco al Padre, al párroco que me ha dado la oportunidad. ¿El Padre qué? Valeriano. Ya no se me va a olvidar. Por la medicina valeriana. Agradezco al Padre, agradezco al obispo que me ha dado permiso para estar aquí, a mi obispo que me ha dado permiso para salir. Agradezco a Dios esta gran oportunidad y a todos ustedes que han venido, que Dios pues les dé la gracia, el regalo que les tenía preparado para hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Relájate y pon la mente y el corazón con Dios, sabiendo que el que hizo el ojo nos mira, y el que hizo el oído nos escucha. Papá Dios, aquí estamos tus hijos pecadores, pero necesitados de tu misericordia y dispuestos a dejarnos iluminar por tu palabra, que es para nosotros lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero. Espíritu de Dios, ven a obrar en nosotros y preparar el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Que me van a ayudar a leer, voy a hacer que se prega. Queridísimos hermanos, hoy quiero comenzar con Génesis capítulo 1, versículo 26. En Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios nos viene a dar una revelación. Nos revela, nos manifiesta cuál es su plan, cuál es su proyecto. Y el Génesis es el libro del origen, de los orígenes. Entonces, desde el comienzo, ¿cuál es el proyecto de Dios? Todos nosotros lo sabemos, pero a veces se nos olvida. Y ahí está explicado cuál es el proyecto de Dios. Y yo quiero mostrarles a ustedes que ese proyecto no ha terminado, que ese proyecto continúa. Pero eso sí, como existe el proyecto de Dios, también existe el proyecto del diablo.
Y el proyecto del diablo no es construir, sino destruir. Y el proyecto de Dios es construir. Dios construye y el diablo destruye. ¿Ustedes con quién quieren trabajar? ¿Con Dios que construye o con el diablo que destruye? Bueno, a eso vinieron. Entonces, como sacerdote del Dios Altísimo, les voy a mostrar hoy el plan de Dios que se ha realizado desde el origen, que continúa, pero que sigue siendo atacado, queriendo ser destruido, y que nosotros no podemos permitir que sea destruido. Escuchemos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios está construyendo el universo, está haciendo todo, pero tomó la decisión de hacer el hombre a su imagen y semejanza. Sigue. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Aquí está el proyecto de Dios. Dios en un proyecto construye el universo, ahora crea al hombre, a imagen de Dios lo creó. Y aquí, pongan la lupita. Lupita. Varón y hembra los... ¿Cómo? ¿Otra vez? Varón y hembra los creó. ¿Cómo? Varón y hembra los creó. Dios, cuando creó el universo, estaba muy claro lo que quería. Macho y hembra. Dijo Cantinflas, he dicho, caso cerrado, no se hable más. Ese es el proyecto de Dios. Pero el proyecto del diablo es destruir el proyecto de Dios. Al punto que llegamos a pleno siglo XXI, cuando el diablo le hace creer a la gente que cuando un niño nace, oh, gracias, aquí está la Lupita ya adolescente, la niña y la adulta. Gracias. Le hacen creer que no se sabe si es macho o hembra. Hay que esperar que el niño crezca y que tenga por ahí 8, 9, 15 años para que elija si quiere ser hombre o si quiere ser mujer. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Fíjense ustedes que a lo mejor la enfermera o la partera, donde no hay hospitales, cuando nace el niño, la criatura, solamente lo levanta y lo mira y dice, ¿macho o hembra? Ya. Sin estudiar mucho. Pero el mundo de hoy está tan perdido y en una inmensa oscuridad que no son capaces de descubrir si el niño es macho o hembra. Y hay personas que dicen que yo no sé qué soy. Yo soy un hombre en el cuerpo de una mujer. O yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre. ¿Habrá una brutalidad más grande que esa? Dios hizo claras las cosas y lo dijo claro. Macho y hembra. Ningún hombre nace en el cuerpo de una mujer, ninguna mujer nace en el cuerpo de un hombre. Eso es invento de Satanás, eso es palabra de Satanás. Eso es mentira. Científicamente está comprobado que para que sea hombre es XY y para que sea mujer XX, ¿no es así? Listo, no hay más. Pero parece que cuando avanza la ciencia, el hombre se vuelve más bruto. Pero no porque sea bruto como tal, sino porque quiere llevarle la contraria a Dios. Y lo quieren imponer.
Y a nosotros los creyentes, los que leemos la palabra, los que creemos en Dios, nos quieren obligar a sacar la palabra de Dios para creer en lo que dicen los hombres. ¿Han visto algo peor que eso? ¿Y saben qué es lo más triste? Que muchos ya se han sacado la palabra de Dios y ya piensan que su hijo nació así, no tiene la culpa. Su hija nació así, que le guste las mujeres, no tiene la culpa. Ningún hombre nace del otro lado, nace hombre. Y ninguna mujer nace que le guste las mujeres, ninguna. Sabemos que en el mundo en que vivimos hay fábrica. Eso sí, otra cosa. Fabrican mujeres del otro bando, hombres del otro bando. Eso lo fabrican desde niños. Por eso hoy le hablo a los padres de familia y le hablo a los creyentes abiertamente, sabiendo que voy nadando en contracorriente, porque el mundo de hoy nos presenta otra cosa. Pregúnteme si me importa. Yo no vine a predicarles lo que ustedes quieran escuchar, vine a predicarles la palabra de Dios y punto, listo. Que lo crean, que no lo crean, eso no es problema mío. Porque muchos de ustedes están convencidos que eso es algo normal. Que eso no es malo, que eso no es pecado. Y sigue diciendo la palabra de Dios, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Dios vio que era bueno, los bendijo. Macho y hembra, recibe la bendición de Dios. Y atención, y vean que del macho y de la hembra, Dios proyecta poblar el mundo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. El proyecto de Dios es poblar la tierra. Para eso hizo al hombre e hizo a la mujer. Los bendijo. Así de sencillo. Y entonces, cuando el mundo, guiado por el diablo, no quiere obedecer la palabra de Dios que dice, creceos y multiplicaos, ahora le prohíbe a los cristianos multiplicarse. Ahora las mujeres deben tener un hijo o dos hijos lo máximo. Porque eso es algo horrible, algo que está en contra del mundo, algo que lo señalan. ¿Y cómo va a creer? Mire, tantos hijos tiene, 3. Cuando el plan de Dios es que se poble la tierra y los bendigo. Cuando sabemos que un hijo, una hija es una bendición de Dios. Cuando sabemos que Dios precisamente quiso unir al hombre y a la mujer para eso, para que hayan hijos. Pero como el diablo está para destruir, dice, no puedo permitir que el proyecto de Dios se lleve a cabo. Pero eso con los cristianos. ¿Ven usted que los musulmanes que no son cristianos, para ellos no hay problema, ellos sí tienen que multiplicarse? Y que se multipliquen y que tomen el mundo entero y que maten a todos los cristianos. Y los cristianos, pues que se acaben. ¿Cómo? No dejándolos tener hijos y mandando a musulmanes para que los maten o a otros que los maten que no creen en Cristo. ¿Para qué? Para que se destruya el cristianismo, para que se destruyan los creyentes. En ese mundo vivimos. El problema es que ya está en la mentalidad de los cristianos casarse y no tener hijos. Ustedes no, los que no vinieron. Otros peor, ni siquiera se casan. El mundo está al revés. El plan de Dios se está echando a un lado. Pareciera que ya nadie sabe qué es lo bueno, pareciera que cada quien vive como le dé la gana, pareciera que no es Dios el que nos creó, sino fueron los hombres los que gobiernan, que nos van imponiendo a nosotros
cosas que no son de Dios y nosotros los cristianos los estamos asumiendo, haciéndole caso a ellos, cuando los primeros cristianos dieron la vida incluso por defender su fe. Y nosotros ahora, cobardes, no queremos aceptar el proyecto de Dios. Desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer. Los creó y los bendijo. ¿Para qué? Para que en ese proyecto el mundo entero se poblara. ¿Qué tal que Adán hubiese dicho, no, yo como que soy un hombre en el cuerpo de una... Yo como que soy una mujer en el cuerpo de un hombre. Y Eva, yo soy un hombre en el cuerpo de una mujer. ¿Se hubiese poblado el universo? No. Porque Dios lo hizo bien, perfecto. Cuando Dios comienza, mira adelante y dice, ¿para qué? ¿Por qué? El diablo dice, ya verá que le voy a poner trampa. Pero no solamente cuando Dios crea el universo. Van a ver ustedes que en Génesis, en el capítulo 6, vamos a ver, usted niña, búsqueme el capítulo 6 del Génesis. En el capítulo 6 del Génesis, versículo 5, ya el mundo está creado. Ya la gente se ha extendido, han tenido hijos, han formado un hogar, una familia, tienen hijos, pero ahora algo pasó en el mundo. Pongan cuidado, ¿qué pasó? Yahvé vio que la maldad del hombre en la... Póngamele volumen. Yahvé vio, Sí. Yahvé vio que la maldad del hombre en la... ¿La qué? ¿Qué vio Dios? Otra vez. Yahvé vio ¿Qué vio Dios? que la maldad del hombre en la... La maldad del hombre, la maldad viene del mal, de Satanás. La maldad del hombre... en la tierra era grande. No corra, no. La maldad del hombre en la tierra, aquí donde nosotros vivimos, donde nosotros habitamos, la maldad del hombre en la tierra Era grande. Era grande y sigue siendo grande y cada día se hace más grande. Cuando Dios no quiere la maldad, Dios quiere el bien. Y cuando Dios creó precisamente al hombre y a la mujer para que se multiplicara en la tierra y para que todo fuera bueno, ahora vino el enemigo, el diablo, e hizo que la maldad agarrara la tierra. Vean ustedes, la maldad se apoderó del mundo y se sigue apoderando del mundo la maldad, o si no que lo digan los mexicanos si no es así. Aunque no pueden hablar muy duro. Sí, pero es cierto, la maldad se apodera del mundo. Y mire cómo el diablo, que hace que en el mundo se apodere la maldad, busca destruir. Y cuando ve Dios que el mundo es tomado por la maldad, dice Dios, eso no fue lo que yo construí. Yo quiero hacer nueva todas las cosas. La maldad la tengo que destruir. Entonces cuando viene la pelea entre el bien y el mal. El mejor retrato de entre la pelea del bien y el mal es México, donde hay tanta gente creyente, gracias a la obra de Dios, a través de la Santísima Virgen María, pero donde hay tanta gente que no es creyente y que está con la cultura de la muerte y que está asesinando niños, adultos, viejos y de todo, de la peor manera que pueda existir en el universo. Pero la maldad se hace grande. Y cuando vio Dios que la maldad se apoderaba del mundo, Y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. y que todos los pensamientos de los hombres, ¿hacia dónde tendían? Siempre hacia el mal. Se arrepintió, pues, de haber creado al hombre. ¿Se arrepintió Dios de qué? De haber creado al hombre. ¿Se dieron cuenta que el proyecto de Dios se fue por otro camino? Y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dijo, bueno, pero yo lo creé fue para que se multiplicara, para que hicieran el bien, no el mal. ¿Y ahora qué pasó? ¿Se arrepintió Dios?
y se afligió su corazón. Dijo: borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que... Voy a borrar de la superficie de la tierra a la humanidad que se pervirtió. ¿Creen ustedes que Dios está conforme y muy feliz con la maldad que impera en el mundo? Y entonces la Biblia nos presenta que cuando la maldad se apodera de los seres humanos, Dios toma la decisión de destruir la humanidad, que fue creada para bien y no para el mal, pero que por desobediencia a la palabra de Dios, el hombre se deja llevar por el mal. Y lo mismo haré con los animales. Listo, entonces Dios va a destruir todo gracias por culpa del hombre. Por culpa del hombre se va destruyendo todo. Aquí vemos entonces que el Génesis nos va mostrando que Dios va a destruir. Ahora si pasamos al versículo 17. ¿No lo tiene? 6:17. Por mi parte, voy a mandar el diluvio. ¿Qué va a hacer? ¿Se acordaron entonces cómo destruyó Dios el mundo? Con el diluvio. O sea, las aguas sobre la tierra para acabar con todo ser que tiene aliento y vida bajo el cielo. Todo cuando existe en la tierra perecerá, pero aquí viene importante. Pero Dios toma la decisión de destruir todo. Pero, hay un pero, adivinen cuál es el pero. Va a destruir todo. Pero tengo un pensado. No voy a destruir. ¿Qué no voy a destruir? ¿La qué? Dígalo duro, ¿la qué? La familia. ¿Cuál familia? La de Noé. ¿Por qué? Porque en medio del mundo pervertido y destruido por la maldad, hay una familia. Ahí la importancia de la familia. Hay una familia creyente. Hay una familia temerosa de Dios. Segundo, pero esa familia, según dice la Biblia, ustedes lo van a escuchar, no está liderizada por una mujer, sino por un hombre llamado bárbaro. Bárbaro. La Biblia está retratando que las familias que se mantienen firmes en la fe, en medio de un mundo pervertido, es aquella familia sobre todo, no únicamente, pero sí sobre todo, donde el cabeza del hogar, que es el hombre, es el que toma la batuta para llevar a los demás hacia Dios. Cuando el hombre toma la responsabilidad de llevar toda la familia por los senderos del reino, por los caminos de Dios, entonces esa familia nada ni nadie los hará salir del bien, desviándose del mal, porque en la familia el que más tiene autoridad es su padre, es el padre. Porque Dios quiso dejar en el padre la responsabilidad de los hijos y la responsabilidad de la esposa. Por eso ustedes verán que después de aquí, de todo la Biblia, todo el Antiguo Testamento, a ver a cuáles madres recuerda usted que la Biblia hable de esas madres como las madres de la fe del Antiguo Testamento. Habla de nuestro padre Abraham.
padre en la fe. Después habla de Jacob. Después Isaac, José y Pedro de David. Vean ustedes que la familia se enfocaba o se dirigía o se guiaba por los caminos de Dios gracias al hombre, al cabeza del hogar, al patriarca. Al patriarca, los patriarcas. En pleno siglo XXI, ¿dónde están esos patriarcas de la fe? Dejaron de ser patriarcas y pasaron a ser padrotes. Los que tienen ganado saben lo que es padrotes. Cuando una vaca entra al celo, le echamos el padrote. Y después ni supo qué pasó, si era hijo o hija. Y el padrote, no sabemos, a lo mejor lo mataron, ya lo mataron por la pesa. Esa es la desgracia que estamos viviendo por falta de responsabilidad. Hoy la palabra de Dios se dirige a los hombres. Si el mundo está siendo destruido por el mal y vamos por un despeñadero hacia abajo, porque faltan patriarcas en la familia. Porque faltan hombres que con los pantalones en el puesto busquen de Dios y le digan a la mujer y a los hijos: vamos, pero yo el primero a rezar el rosario. Vamos, pero yo el primero a leer la palabra. Vamos, pero yo el primero a la Santa Misa. Vamos, pero yo el primero a un retiro. Vamos, pero yo primero. Adelante. Y como todo hijo, sea hombre o sea mujer, tiene a su padre como un Dios, ¿o no? Cuando uno, mire, cuando yo estaba chiquitico, mi papá era... no había alguien más fuerte que mi papá. No había alguien más inteligente que mi papá. No había cualquier cosa, la solución la tenía papá. Y en la casa sin papá éramos nada. En la fe, sin papá, se pierde lo más importante. Si aquí hay un cristiano que me esté escuchando, hombre, varón, macho, de lo que Dios creó, no de los que se torcieron en el camino, debe saber que tiene una responsabilidad en pleno siglo XXI de que su familia, su esposa y sus hijos, en medio de una prostitución que hay en el mundo o una oscuridad que hay en el mundo, un ateísmo que hay en el mundo, usted tiene la autoridad y el mandato de Dios de hacer que su fe se mantenga en la familia. Y aunque se destruya todas las demás familias por no haber hecho caso a la palabra de Dios, la suya se salvará. Puso Dios el ojo entonces en Noé y su familia. ¿Por qué? Porque si se va a acabar el mundo, la única manera para que se perpetúe la raza humana y para que se vuelva otra vez a poblar la tierra, no es unir hombres con hombres y mujer con mujer, porque ahora esa es la moda, o porque los hombres les gustan los hombres y las mujeres les gustan las mujeres. No, Señor. Para que se perpetúe, entonces Dios agarra de nuevo y dice, no por casualidad, comenzaré de nuevo con otra familia. Si cuando creé el mundo lo creé con Adán y Eva y creció y multiplicado una familia, ahora para renovar el mundo destruido por el diluvio, agarro una familia, la de Noé. Pero una familia que ya los hijos han tomado el ejemplo del papá. Noé con su esposa y con sus hijos y con las esposas de sus... porque aquí la Biblia dice que el papá pasa a ser ejemplo y modelo para sus hijos.
Si el alumno aprendió, es porque el maestro enseñó. Y en una familia donde el papá viva la fe y donde el papá sea responsable, ¿cómo salen los hijos? Responsable. Y donde el papá y la mamá se han casado, los hijos piensan en casarse. Por eso escuchen lo que viene. Dale. Pero contigo voy a firmar mi pacto, y entrarás en el arca, tú y tu esposa. ¿Escucharon? Una pareja, una familia. Tú y tu moza. ¿Tu moza? Tu esposa, tonto, tu esposa. Tu esposa. Tus hijos Tus hijos. y las esposas de tus hijos. Los esposos de sus hijos. No, las esposas. Porque para poder prolongar el proyecto de Dios y que se lleve a cabo, no es con un hombre, con otro hombre, es con la esposa. Ahora comprenden por qué el mundo quiere juntar hombre con hombre y mujer con mujer, para que el proyecto de renovar el mundo se destruya. Para que el proyecto de que hayan familias creyentes y cristianas se destruya. Para que se acabe la fe en el planeta Tierra. Y las esposas de tus hijos contigo. Meterás en el arca. Entonces allí dice Dios, lo va a meter en el arca, y así fue. Lo metieron en el arca, se murió todo. Y cuando se acabó todo, dijo Dios, no se ha acabado todo. Tengo la semilla. La misma semilla que yo dejé en Adán y Eva. Tengo la semilla para que se extienda. Tengo un esposo, una esposa, con unos hijos y las esposas de sus hijos. Y de aquí comienzo de nuevo. Cristianos, en el mundo en que vivimos hay una densa oscuridad, el mundo está siendo destruido, pero puede ser la salvación del mundo tú con tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos, para que todo comience de nuevo, para que comiencen de nuevo los creyentes, para que comience un nuevo pueblo de Dios, para que se extienda la fe en el mundo, para que la humanidad aprenda a conocer a Dios. ¿Qué está pasando con las familias? Hombres, Dios no los creó para que sean padrotes, sementales. Eso es diabólico. Dios lo creó para que usted busque una mujer de entre todas. Jóvenes, no sean tontos, no se dejen llevar por el mundo diciendo es que tengo que disfrutar la mujer, tengo que disfrutar la juventud y destruir las mujeres que me encuentren en el camino y dejar hijos regados por donde sea, porque eso es ser macho. No. Hijos, jóvenes, Dios les ha dejado a ustedes la juventud para que ustedes escojan la compañera de su vida. Se unan a ella y formen una familia santa. Realizando el proyecto de Dios, creceos y multiplicaos. Y que esa familia salve la fe en el mundo. Y que esa familia salve las virtudes cristianas en el mundo. Y que esa familia sea la que expanda nuevos creyentes en la tierra. ¿Por qué se está acabando la fe? Hoy día a mí me da tristeza cuando escucho a la familia decir, es que yo no sé qué pasa, los hijos se volvieron ateos, se fueron a la universidad, se volvieron ateos, es que yo no sé qué pasa, mi hijo agarró mal camino, es que mi hija agarró mal camino, es que, ay, ¿qué pasó? ¿Qué ha sembrado? ¿Qué ejemplo ha dado? ¿Qué ha hecho? Hay mujeres que tienen que luchar solas porque el marido no quiere nada con Dios. Vagabundo, sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. ¿Para qué te creó Dios? ¿Para qué te dio una esposa? ¿Para qué te dio unos hijos?
para que los criara como pollos o como cochinos, denle comida y báñenlos. No, para que los eduque, para que usted, siendo el patriarca, les muestre el camino. A ver, síganme. Está el ejemplo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Está el ejemplo de José. Está el ejemplo de todos los patriarcas del Antiguo Testamento que ustedes verán, nuestros padres, nuestros patriarcas. Y en el Nuevo Testamento ustedes van a ver luego que Jesucristo, ¿de dónde quiso nacer? De una familia. Y Dios quiso la familia, quiere la familia y sigue la familia. Pero hoy está siendo atacada directamente, ¡pam! La familia. Porque ahí es donde Dios realiza el plan salvífico. Por eso, mire, ahora ustedes van a ver cómo ya en Génesis 10, versículo 32, ya pasó todo, ya vino el diluvio, ya murieron todos los malvados que van a ser destruidos, pero la familia creyente, donde el patriarca da la cara y apoya, y donde los hijos le siguen el ejemplo del patriarca, entonces escuche que dice 10:32. Estas son las familias. Estas son las familias. Qué bonito, ¿no? Cómo la Biblia habla de familias, cómo Dios quiere familia y cómo el mundo de hoy no quiere familia. De los hijos de Noé, ¿De los hijos de quién? Las familias. Vea cómo ya pasó el diluvio, pero ahora se extiende de nuevo, pero ya no contaminada familia, sino gracias a Noé, las nuevas familias. por sus descendencias, en sus naciones. Extendieron por todas las naciones, su descendencia se extendió por todas las naciones. Así como el mal se propaga y se extiende, así también el bien. Y a veces pensamos que solo el mal se propaga y se extiende. No, el bien también. Lo que pasa es que los que hacemos el bien no nos hacemos sentir. Nos desanimamos. Sigue. Y de estos se esparcieron las naciones. Y estos tomaron el poderío de las naciones. Si aquí en México una familia como Noé, con sus hijos y su esposa, se lo toman en serio buscar los senderos de Dios con el patriarca al frente, otro gallo cantará. Pero no espere que lo haga otro, hazlo tú. Tenga ese proyecto, tenga ese plan. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces vean cómo se fue extendiendo y fue todo maravilloso, fantástico. Gracias a Noé, a su familia. Y ese pueblo siguió, y ustedes pueden seguir muchos ejemplos, pero no voy a seguir esos ejemplos, porque son muchos. Voy a centrarle el ejemplo en algunos. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Se olvidaron de que vino Noé y agarró ahora un emperador, un rey, alguien poderoso, se olvidó de esto, se olvidó de aquello. Y ahora, ¿qué viene a hacer? Ahora el plan de Dios de la familia cristiana, de la familia creyente, del pueblo de Dios, eso a mí no me importa. Es más todavía, cuando el pueblo de Dios en familia se multiplicaba, haciendo el plan de Dios creció y multiplicado, entonces el pueblo tomó la tierra. Entonces los demás quedaban a un lado, los que hacían el mal
tenían que hacerse a un lado porque había más gente que hacía el bien. Y dijeron, esta gente es mucha, el pueblo de Dios se está extendiendo, se está propagando, son muchos. Y entonces nosotros los malos nos vamos a acabar. Y es cuando el diablo toma la iniciativa de acabar las familias. ¿Y cómo? ¿Cómo acaba la familia? Pongan cuidado. Y los hijos de Israel fructificaron. ¿Escucharon? Los hijos de Israel, el pueblo de Israel, ¿qué? Fructificaron. Y se multiplicaron. ¿No fue eso lo del Génesis? Lo mismo del Génesis. Creceos y multiplicados. Fructificaron y se multiplicaron. El plan de Dios. ¿Lo ven o no lo ven? Otra vez, para que vean el plan de Dios. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Los hijos de Israel, el pueblo de Dios, tiene claro que si cumple los mandatos de Dios va a fructificar, va a surgir, va a tener éxito. Pero ojo, ese éxito no debe llevarlos a decir, no quiero tener hijos. Sino más bien, el éxito me lleva a decir, voy a seguir con el plan de Dios, yo quiero tener hijos. Se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Eso nos espera a nosotros si cumplimos el plan de Dios. Eso le espera a la Iglesia Católica si cumplimos el plan de Dios. Eso nos espera a los cristianos en medio del mundo que pareciera que nos están acabando, que nos están destruyendo, que ya el mundo está apoderado por el mal. Si hacemos lo que Dios manda, vamos a vencer. Pero oigan lo que pasa. Y se llenó de ellos la tierra. Se expandió el cristianismo, llamémoslo así, trayéndolo ahora a la actualidad. La fe se expandió por todo el mundo. ¡Qué lindo! Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Ah, caramba, aquí está el problema. El rey es el que manda, el rey es el que ordena, el rey es el que dueño de todo. En Egipto, el enemigo, Egipto representa al diablo, el enemigo, el poder del enemigo. En Egipto se levantó un rey que no conocía a José, que no conocía los elegidos de Dios, que no conocía los planes de Dios, que no conocía al pueblo de Dios. José era uno, ¿se acuerda? De Egipto, ¿no? ¿Se acuerda? Ajá. José no lo conocía el rey, pero comienza el rey a dar órdenes, a mandar, a acabar. Tiene un proyecto distinto al de Dios. Si el proyecto de Dios creció multiplicado, el rey tiene un proyecto. El rey representa al diablo, la maldad. y dijo a su pueblo, A los suyos, he aquí el pueblo de los hijos de Israel, el pueblo creyente de los hijos de Dios, el pueblo de los hijos de Israel, el pueblo de Dios, es mayor y más fuerte que nosotros. es mayoría y más, porque está con Dios, y más fuerte que nosotros. O sea, el bien es más fuerte que el mal. Los hijos de Dios, más fuerte que los hijos del diablo. Ya Cristo venció al diablo. ¿Por qué tener miedo? Ahora pues, seamos sabios. El mundo, el nuevo rey, el nuevo orden mundial, la nueva mentalidad que gobierna el mundo, los nuevos reyes, hay que hacer algo. Seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos. Ven, el proyecto de Dios creció y multiplicado. ¿Cuál es el proyecto del faraón? Que no se multipliquen.
¿No ven ustedes ahí el proyecto de Satanás? Que le llevan a la contraria a Dios. Que no se multipliquen. El primer ataque a la familia por parte del emperador es que los hijos de Dios no se multipliquen. ¿Y cuál es el proyecto de Dios? Creceos y... A ver ustedes qué proyecto quieren, el de el faraón que representa a Satanás o el proyecto de Dios, creceos, multiplicaos. Y entonces, ¿por qué hay tantas mujeres católicas que solo quieren tener un hijo, las que quieren tener y las otras no quieren ni parir? Para no perder la figura, para no tener problemas. Porque no, y quién sabe si yo pueda mantenerlos o no. Y yo no me puedo entonces disfrutar de la vida porque el hijo me va a quitar el tiempo y me va a llamar la atención y me va a quitar todo mi tiempo. Entonces yo no puedo tener hijos. ¿Qué clase de mentalidad? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Quieres realizar tu proyecto o el de Dios? Ahí está. ¿Cómo piensa? ¿Como Dios? ¿Como los hombres? Ahí está el problema. Y por eso hoy yo quiero hablarles así, abiertamente y con toda claridad. Vamos a destruirlos. Ya sé que no se multipliquen. Y si quieren que no se multipliquen, van a atacar dos cosas importantes. Adivinen cuáles son las dos cosas importantes que va a atacar en la familia. No lo adivinen, se lo voy a mostrar. Y cuando lo miren, a ver quién lo detecta. Va. Se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Ya un momentico. Todavía no hemos llegado a los dos ataques. Pero viene uno ahí sencillo. ¿Cuál fue la primera decisión? Hay que esclavizarlo, hay que atacarlo, hay que someterlo. Hay que luchar para que los hijos de Israel, para que los hijos de Dios no obedezcan a Dios, sino nos obedezcan a nosotros. No sirvan a Dios, sino nos sirvan a nosotros. No sean servidores del Señor, sino servidores nuestros. Y hay que amenazarlos, hay que atacarlos, hay que destruirlos. ¿No estamos viviendo eso en el mundo actual? Y por eso ustedes no se quieren meter en problemas. Por eso no hacen marcha. Cuando dicen vamos a hacer una marcha a favor de la vida, salen 3 pelagatos. Y lo demás, yo no quiero meterme en problemas. Yo no tengo que meterme en problemas. Claro, ahí está el problema. Que se dejan someter por los faraones. Porque no quieren soportar la prueba. La prueba viene, dice la Biblia. Viene la prueba. Y nos van a atacar, sí. Los primeros cristianos dieron la vida. Y se prolongaron y se multiplicaron al punto que se extendió el evangelio por todos lados y llegó a nosotros. No se acuerda que aquí no eran cristianos, aquí eran culturas mayas, azteca, ¿no era? Azteca era. Azteca y yo no sé qué, que tenían otros dioses y todo, pero llegó aquí y se impuso aquí y otras partes y se extendió gracias a esa familia, gracias a esos creyentes que se extendieron y fueron valientes y lo hicieron. En vez de rescatar la cultura de la muerte que traían los ancestros, debemos rescatar la cultura de la vida que trajeron los que se enfrentaron a los otros personas que tenían otros dioses y otras culturas de la muerte. ¿Por qué nosotros no enfrentamos la cultura de la muerte? Por cobardes. ¿Y qué pasó? Siga. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. A ver. Sí nos van a oprimir, sí van a imponer leyes, pero nosotros no tenemos que hacerle caso. Mientras más nos oprimen, más nos... Porque el plan de Dios, ¿cuál es? Creceos y... Ahí está el éxito. Pero ahí está el fracaso cuando
el pueblo cristiano se multiplica, está el fracaso de los faraones del mundo. Cuando el pueblo cristiano deja entonces de tener hijos, y por eso matan los hijos en el vientre de la madre, y por eso hombre con hombre para no tener hijos, mujer con mujer para no tener hijos, y por eso las pastillas anticonceptivas y los métodos anticonceptivos para no tener hijos, y por eso la mentalidad que no pueden tener más de un hijo para que se acabe la familia, para que no se multiplique. Es el proyecto diabólico, satánico. Que ojo, que aunque nos oprimieran, que aunque nos esclavicen, pero si nos multiplicamos no podrán contra nosotros. Siga. Y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Más bien los paganos deberían temernos. Así eran con los primeros cristianos, le temían. Porque cuando llegaba un cristiano era valiente. Le temían. Porque cumplían el mandato de Dios, porque Dios estaba con ellos. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio. Por eso hay gente que no quiere ser cristiana, para no pasar por la prueba. Prefieren irse con el pueblo de Egipto, con el faraón. Mejor me entrego al faraón. Y en toda labor del campo y en todo servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto Representa al diablo, el rey de Egipto. A las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Pongan la lupa, háganle zoom. El faraón va a destruir al pueblo de Dios. ¿Cómo? Diciéndole a las doctores, enfermeras y enfermeros que eran las parturientas de aquel tiempo, porque así era que se nacía, no era en un hospital, pero ahora tenemos hospitales. ¿Cuál fue la orden que le dijo Faraón? Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, Cuando lleguen las cristianas, las creyentes, a un hospital para parir, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. dos cosas. Cuando vea la mujer que está pariendo y vea que sea hombre. Porque cuando el hombre es el que toma la batuta, porque cuando el hombre es el patriarca, porque cuando el hombre es el que mantiene la fe en la familia, pasa a ser una amenaza para el diablo. Y el diablo dice: tengo que destruir los hombres. Y hoy día el diablo ha destruido los hombres a tal punto que no saben que son hombres. Que se creen mujeres, se visten como mujeres, actúan como mujeres y aman a los otros hombres como las mujeres. ¡Oh, no! El diablo, para destruir al pueblo de Dios, atacó primero a los hombres. Échenle un poquito para atrás. Cuando ustedes, los que ya tienen 70 años, 50 años, 80 años, eran niños, ustedes encontraban en la calle hombres machos, remachos. Yo no creo que ustedes encontraran en la calle un hombre dándole otro piquito a otro hombre. Fin de mundo, qué escándalo. Porque todavía existía la fe. Porque todavía existía la familia. Porque todavía Faraón no había destruido a los hombres. Pero hoy día Faraón destruye a los hombres. ¿Desde cuándo?
No. Aquí le está dando la orden a las... ¿Desde cuándo? Desde que nace Faraón dice, bueno, yo no quiero hombres. Y por eso usted verá que desde niño la cultura de la muerte, el nuevo orden mundial, le están enseñando a la escuela a los niños para que experimenten con otros niños, para matar desde niño a los hombres. Y por eso ustedes verán que lo que están pasando por televisión, las comiquitas, es niño con niño. Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, para matar a los hombres, porque en cuanto y tanto ese niño no sepa que es hombre, todo se perdió, se destruyó el hogar, porque en el plan de Dios los patriarcas son los hombres. Pero entonces, ahorita vamos a llegar a lo que usted dice, matarlo en el vientre, pero aquí lo dejaban nacer, ¿se acuerda? Lo dejaban nacer. Porque está mostrando cómo el enemigo tiene varios planes. El primer plan es, lo dejo nacer, pero lo destruyo como hombre. Que se acaben los hombres. Y se han acabado los hombres. Ya las mujeres para encontrar un hombre, ya no saben. Y ya se asustan. Y dice, ¿será un hombre? ¿Será o no será hombre? Porque a veces incluso hay unos que parecen ser macho, remacho. Y como que se les moja la canoa. Eso es un gran problema que tenemos. Porque Faraón, el mundo en que vivimos, el diablo, desde niño ha destruido a los hombres. Con el alimento que le da para que las hormonas femeninas se desarrollen en los hombres. Con la cultura de que eso no es malo y que usted tiene que dejarlo tranquilo porque el niño no sabe si es hombre o mujer. Y ya en las escuelas hay lugares en Estados Unidos, yo he tenido que recorrer muchos lugares donde ponen a los niños pequeñitos a experimentar primero varón con varón. Mujer con mujer, sexo, niños en la escuela. ¿En qué estamos? Destruyendo Faraón a los hombres. Pero luego viene destruir a los hombres, es la primera parte, y la segunda parte, matar. Ya no es destruir a los hombres, porque a las mujeres no. Aquí está la importancia del hombre en la familia. Y para destruir la familia y para que no se prolongue el cristiano, el creyente, hay que acabar con el hombre. Que el hombre no sepa que él es el responsable del hogar. Que el hombre no sepa que él es hombre. Que el hombre no asuma responsabilidad. Quitémoslo, destruyamos al hombre. Y después entonces ahí sí vamos a matar al niño. Que ya vienen los asesinatos. Que ya viene lo que hacen niños que se roban y se los llevan y le sacan los órganos. Y, bueno, hacen cuantas cosas. Sigue. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. Doctores, enfermeras y enfermeros, escuchen otra vez. Pero las parteras temieron a Dios. Necesitamos cristianos en los hospitales, doctores cristianos que teman a Dios, enfermeras y enfermeros que teman a Dios y que no obedezcan a Faraón. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Doctores, no hagan lo que manda el rey de Egipto, lo que manda Satanás, no hagan caso. No al matar a los niños, incluso en el vientre de la madre. No a las clínicas especializadas para matar a niños. No. Tengan temor de Dios. Doctor, doctora, enfermera, enfermero. Si hoy escuchas la palabra de Dios, no le cierres el corazón. Es para ti.
por algo lo estás escuchando. No debe ser. Siempre habrá quien tema a Dios. Amiga, amigo, teme a Dios. No haga que una mujer vaya para que le maten el hijo, lo descuarticen. No lo hagas. Porque las amigas y los amigos, o el novio, o el padrote, el semental, en vez de responder por su hijo, lo manda a matar. Vagabundo, sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita, asesino. Sino que preservaron la vida a los niños. ¿Qué? Sino que preservaron la vida a los niños. El que siente temor de Dios, Preservaron la vida a los niños. los que sienten temor de Dios, Preservaron la vida a los niños. ¿dónde están los que sienten temor de Dios? Las mujeres que sienten temor de Dios, preserven la vida a su niño. Los jóvenes que sienten temor de Dios, preserven la vida de su niño, de su hijo. Cristianos, defendamos la vida, sintamos temor de Dios, defendamos la vida de los niños. Ante la cultura de la muerte que nos está arrastrando, atropellando y siendo inhumanos y destruyéndonos a los ojos de Dios. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Van a pagar, doctores. Sí. Enfermera y enfermero. Los gobiernos los van a llamar, los poderosos le van a quitar del trabajo o le van a poner una sanción, los van a meter presos. Sí, lo van a hacer, sí. Pero no tengan miedo, escuchen lo que viene. ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? ¿Por qué has preservado la vida a los niños? Si la ley del gobierno, si la ley de este mundo dice que tiene que matarlos para que no haya una superpoblación. ¿Por qué preservar la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Una mentirita piadosa. Y Dios hizo bien a las... Esto es lo que más interesa. Las mujeres que temían de Dios y preservaron la vida de los niños. Escuche, ¿qué ganaron? Y Dios hizo... Otra vez. Y Dios, otra vez. Y Dios, Que lo ve todo, que lo observa todo, que tiene un proyecto crecido y multiplicado, que quiere la familia. Y Dios, que cuenta contigo y que cuenta conmigo para que defendamos la vida de los niños. hizo bien a las parteras. Le hizo bien a las parteras, bendijo a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y gracias a esos que tenían temor de Dios, el pueblo se creció, ¿sí? Se realizó el plan de Dios de tal manera, creció y se multiplicó de tal manera. ¡Qué belleza! Esa partera, ese defensor de la vida, ese defensor de los niños puede ser tú, puedo ser yo. Ese faraón asesino puede ser tú, puedo ser yo. Cuando no defendemos la vida de los niños. Ahora, aquí vemos cómo el pueblo perseveró. ¿Cómo fue que el pueblo pudo salvarse del faraón? Gracias a las familias que preservaron la vida de los niños. Gracias
a las parteras que preservaron la vida de los niños. Gracias a las familias que tomaron la decisión de multiplicarse. No tomaron nada para destruir a los niños. No tomaron la decisión de no tener hijos, porque si no, eliminados están. Nos están eliminando. Familia, porque se está destruyendo la familia. Porque la familia no quiere ser familia hoy día. Porque la mujer, si quiere tener un hijo, no quiere formar una familia. Voy a buscarme un hombre que me guste, que me haga el chino, y yo lo crío y yo familia no quiero. ¿Sí? Qué tristeza, qué desgracia. Pero bueno, eso fue en el Antiguo Testamento y seguimos como el Antiguo Testamento nos presenta la realidad, pero llegamos al Nuevo Testamento. Para no quedarnos solamente en el Antiguo Testamento. Observan ustedes que cuando vino Cristo vino en una familia, ¿se acuerdan o no? Pero recuerdan que antes de venir Cristo vino otro que nació en una familia, ¿cómo llamó? Juan Bautista. ¿Y ustedes recuerdan cómo era la familia? Lucas capítulo 1, versículo 5. Veamos el Nuevo Testamento. Lucas 1, 5. A ver si recuerdan. ¿Cómo era la familia? Los padres de Juan. Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías y su esposa llamada Isabel. Era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios. Esto es lo que yo quiero que resalte. Ambos, atención. Eran No. Ambos. No me empuje, usted no tenemos afán. Otra vez. Ambos. Otra vez. Ambos. Otra vez. Ambos. ¿Qué significa ambos? ¿Solo la mujer? Cristianos, ahí está el detalle. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Para que nazcan Juanes, creyentes y profetas de Dios que hagan tanto bien al mundo, se necesita que ambos. Claro, el líder, ¿quién es? ¿Y quién es el sacerdote? Zacarías. Porque el sacerdote de la familia, el jefe, el representante de Dios. Por eso en la escuela le manda a llamar a los niños cuando se portan mal al representante. Y ese representante tiene dos direcciones. Que los representa a los niños en la escuela. Pero también representante significa que Dios lo ha dejado encargado de representar a ese niño. Entonces, el representante de la familia, el hombre, dice Lucas, que el jefe de la casa pasa a ser el sacerdote de la casa, de esa familia doméstica que ustedes y yo hemos escuchado, que ahorita lo van a ver. Familia doméstica, familia de la casa. No, ahorita de una vez lo vemos. Romanos 16:5, usted se queda ahí. Y Filemón 1:2, familia doméstica, familia de la casa, donde el papá pasa a ser el sacerdote. No con el sacerdocio ministerial, sino con el sacerdocio común de los fieles. A ver, Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Escucharon? ¿A quién manda a saludar Pablo? A la iglesia de su casa. Saludad. Saludad también a la iglesia de su casa. Iglesia doméstica, la iglesia de tu casa. Dice Pablo que tu casa, tu familia es una iglesia doméstica. Por eso nos enseña que la familia es la iglesia doméstica. ¿Y por qué una iglesia? Porque es una congregación, no es una sola familia, no es una sola persona, Es papá, mamá,
hijos. Entonces, congregación, una iglesia. Que allí se cultivan los valores cristianos, que si allí se cultiva la fe. Filemón 1:2. Hay la iglesia doméstica, la que está en tu casa. ¿Y quién es el sacerdote? El papá. En el caso de la familia de Juan Bautista, Zacarías. Pero toda la responsabilidad estaba sobre el papá. No, también la mamá. Ambos. Qué bonita familia presenta Dios. Ambos. No uno solo. Querida familia, ustedes son una iglesia doméstica. Allí se ha de leer la palabra de Dios. El sacerdote encargado es papá. Allí se ha de rezar el Santo Rosario. El sacerdote encargado es papá. Allí se han de cultivar los valores y las virtudes cristianas. El sacerdote ejemplar y que lleva todo allí en esa familia, en esa iglesia, es papá. Filemón 1:2. Y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Y a la iglesia que está ¿dónde? ¿Que está dónde? ¿En la mía o en la de ustedes? En tu casa. Y Dios ha confiado una pequeña iglesia en tu casa, la iglesia doméstica, la que está en tu casa. Papá y mamá, tu casa es una iglesia, es un semillero de fe, es un lugar de oración, se cultivan los valores cristianos, hablan como cristianos, se portan y se tratan como cristianos. Ambos, repita. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios. Papá, mamá, en la familia de tu casa, donde el sacerdote es el papá de la familia, es el sacerdote de la casa. Entonces los dos, Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios. ¿cómo tiene que ser la mamá? Una persona muy cumplidora a los ojos de... ¿Cómo tiene que ser el papá? Una persona muy cumplidora a los ojos. ¿Y cómo salen los hijos? Pues unas personas muy cumplidoras a los ojos de Dios. Porque lo que uno siembra, cosecha. Padre de familia, si ustedes siembran papa van a cosechar. O si no, hagan la prueba, siembren papa y quédense ahí día y noche gritando que salga plátanos, que salga plátanos, que salga plátanos, que salga plátano. El día en que nazca la matica, nacerá papa y no plátano. Porque si ustedes no toman la responsabilidad del hogar como familia, ambos, los dos, temerosos de Dios y cumpliendo los mandatos de Dios, y no le enseñan eso a los niños, se morirán diciendo que mi hijo sea cristiano, que mi hijo sea creyente, que mi hijo sea salvo, y al niño le va a salir un diablito. Porque no sirve de nada, porque lo que siembre vas a cosechar. Y tiene que sembrar en el niño, tiene que sembrarlo desde pequeñito, debe sembrar la semilla. O si no, miren lo que dice allá, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. ¿Cómo es que tenemos que sembrar? ¿Desde cuándo tenemos que sembrar en la familia, que es la iglesia doméstica, donde su papá es el sacerdote de esa casa?
cómo es la cosa. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Si quiere usted me busca primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿A quién le habla entonces? Al cristiano, al creyente. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Uno aprende lo que le enseñan. Y lo que le enseñan los más cercanos. Tiene que saber de quiénes lo han aprendido. ¿De quiénes aprenden los niños? Del papá y la mamá. ¿Para bien o para mal? Siga. ¿Y qué debe aprender de papá y mamá? Del papá sacerdote y de la mamá que está acompañando, la esposa del sacerdote del hogar. Y que desde la niñez. ¿Y qué debe aprender desde la niñez en la familia que es la iglesia doméstica? Otra vez. Y que desde la niñez. Desde niño. Has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué le deben enseñar los padres que son conscientes que la familia es la iglesia doméstica? ¿Qué le deben enseñar a los niños desde chiquitico? Díganlo. Maduro, díganlo. Que lo escuche el mundo entero. Papá y mamá, si no lo estás haciendo, no estás cumpliendo con el rol que Dios le ha dejado en la familia. ¿Y para qué desde niño le va a enseñar la Sagrada Escritura a sus hijos? Las cuales te pueden hacer sabio. Para que sus hijos sean en medio de un mundo necio, torpe, que al bien llama mal y al mal llama, y su hijo tiene sabiduría, capaz de ver qué es lo bueno y qué es lo, y distinguir una cosa de la otra. ¿Y qué más? ¿Para qué más le van a enseñar a los niños la Sagrada Escritura? Para la salvación. ¿Para qué le van a enseñar a los niños la Sagrada Escritura? Para la salvación. Para que sus hijos se salven de Faraón, de la cultura de la muerte, del infierno. Para que sus hijos se salven por la fe que es en Cristo Jesús. Por la fe, porque las Sagradas Escrituras producen fe. Hago un paréntesis. ¿Usted quiere crecer en la fe? ¿Usted quiere tener una fe más grande cada día más? Lea las Sagradas Escrituras diariamente. Su fe se va a acrecentar más que cualquier otra persona. Y si usted logra enseñarle a su hijo las Sagradas Escrituras, su fe será más grande la de ese niño que la de cualquier otro niño. Ustedes vienen aquí, hermanos y hermanas, a escuchar a este hombre, pobre campesino del campo, digo uno, a escuchar a este hombre que no tiene títulos, que no tiene nada, que solo ha leído las Sagradas Escrituras y Dios le ha regalado la fe. Pero ¿saben cómo fue? Un sacerdote llamado Luis Alfonso Jaime, con su compañera llamada María Isabel Toro de Jaimes, en una familia llamada Iglesia Doméstica, tuvieron tiempo para sembrar la palabra de Dios desde niño y enseñarme a leer la palabra de Dios desde niño. Y ustedes ven hoy los resultados y notan la diferencia entre otras personas. Y usted dice, ¿cómo hizo? ¿Dónde estudió?
¿Cómo? ¿En qué universidad? ¿Quién le enseñó? Tiene que ser un extraterrestre. No, un papá que cumplió su función de patriarca, una mamá que ayudó a mi papá y que me enseñaron a leer las escrituras y que ellos me la leían cuando yo estaba niño y me la explicaban, y después yo amé la Biblia y la sigo amando y la sigo leyendo y creo, y cada día quiero creer más y más y más y darles a conocer a ustedes la fe para que se salven y yo también, y un día podamos estar en el cielo. Mi padre no era doctor, no era abogado, no era ingeniero, no era filósofo, no era teólogo. Mi padre a duras penas había estudiado primer grado, punto. Un año fue a la escuela. Y a duras penas aprendió a leer, a sumar, a restar. Creo que multiplicar y dividir no sabía. Después nosotros le enseñamos. Pero nos enseñó lo que dice la Biblia. Desde pequeñitos a conocer las Escrituras, que lleva a la salvación y nos hace producir la fe. Y esa fe no es, usted niña, esa fe no es solamente, o no debe ser solamente, de papá y mamá. Esa fe también tiene que venir de los abuelos. O sea que tiene que venir de generación en. Pero bueno, si su abuela no lo hizo con usted o su mamá no lo hizo con usted, pues ya se perdió ese tiempo. Ahora usted tiene que ser la mamá que sí lo hizo, el papá que sí lo hizo, el abuelo que sí lo hizo, la abuela que sí lo hizo. Escúchenlo. Usted me busca Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. ¿Qué está buscando usted? Timoteo 3:5 me comentó. Timoteo 1:5. O léalo desde el 4. Primera de Timoteo 1:4. Ni se metieran en leyendas y recuerdos. El 4. El 4. El 3. El 3. Sí. Al partir para Macedonia, te rogué que te detuvieras en Efeso. No, entonces debe ser segunda de Timoteo. Si no es primera, es segunda. Si no es blanco, es negro. Al acordarme de tus lágrimas. Ahora sí, ahí era. Segunda. Otra vez. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte, para llenarme de alegría. Para llenarme de alegría, quiero verte. Recuerdo tu fe sincera. ¿Qué recuerda Pablo? La fe. ¿Y qué significa sincera? Que no tiene cera. ¿Y por qué que había un juego donde la trampa era echarle cera a la pelotica para hacer trampa? Y decían, no, vamos a jugar pero sin cera. Entonces la fe tiene que ser sin trampa, sin mentira, sin engaño. Tiene que ser una fe sincera, real, no fingida. La fe sincera, ¿de dónde la traemos? ¿De dónde la agarramos? Así era tu abuela Loide. No entendí. Así eran tu abuela Loide. Ah, la fe sincera, ¿de dónde la tomó? De la abuela Loida. Y tu madre Eunice. Y la abuela se la dio a su madre Eunice. Y su madre se la dio a usted. ¿Comprenden? Entonces la fe sincera viene de la familia. La fe no se adquiere en la catequesis. Yo voy a mandar a mi niño a la catequesis para que tenga fe. ¿Qué? Allá le van a enseñar dinámicas y juegos.
Ah, pero si hay un catequista que le enseñe la Biblia, ahí sí va a tomar fe. ¿Sí, no? El niño hará la primera comunión y más nunca volverá a la iglesia porque no tiene fe. Porque la fe la produce la palabra de Dios. Una fe sincera, que primero lo tuvo la abuela y la abuela se la dio a su madre. Abuelas, enseñen a sus nietos. Ya perdieron el tiempo con sus hijos. Pero ahora que usted está viejita, le tocó vivir con su hija o con su hijo a cuidar los nietos mientras aquellos trabajan. Pues agarre y enseñe. Nunca es tarde, comience a enseñarle a los niños la palabra de Dios. Y enséñenles la fe sincera. Pero eso estaba mandado en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Estaba mandado y sigues siendo una orden de Dios que se tiene que cultivar. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, Atención, 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 para todos los padres de familia, patriarcas y las matriarcas y las abuelas, y para todas las familias, iglesia doméstica. Otra vez, ¿ya está? y estas palabras que yo te mando hoy, La palabra de Dios que Dios nos manda hoy estarán sobre tu corazón. estarán en tu corazón. No la pierdan. Ustedes vinieron a escuchar la palabra de Dios, llévenla en su corazón. Y la repetirás a tus hijos. No sea egoísta, no es solo para usted. La fe no es solo para usted. Usted va a misa, pero no lleva a sus hijos a misa cuando estén grandes. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Vamos a rezar el rosario y que los niños se vayan a jugar. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. ¿Cuántos católicos hipócritas dicen tener fe para ellos, pero no se la dan a sus hijos? No comparten con sus hijos, no hablan de la fe, no hablan de Dios a sus hijos y no los lleva a misa porque se aburre, o porque el niño llora, o porque el niño se incomoda. Entonces, ¿cómo va a aprender? Entonces, ¿cómo va a aprender? Cuando esté grande, ¿le va a hacer caso cuando usted le diga vamos para misa? Si acaso que usted le diga vamos a una fiesta, ahí sí, de una vez. ¿Pero para misa? ¿Pero para las cosas de Dios? No. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Dónde le va a hablar a los niños de Dios? Primero en la casa, papá. Usted es patriarca. Mamá, ambos. En la casa debe haber un horario de oración, un horario de lectura de la palabra. Mi padre, qué hombre más sabio, lo admiro, mi respeto. Mi viejo, si ves este video, te amo, tú sabes que te amo mucho. Y te amo mucho por todo lo que ha hecho, sobre todo porque me ha dejado el regalo más grande, la fe. Con mi madre, los dos, como dicen las escrituras. Pero mi padre trabajaba duramente, a veces trabajaba 12 horas, a veces trabajaba 24 horas. Llegaba cansado porque él estaba echando gasolina a los carros en una estación de servicio, una bomba. Pasaba noches allí, sufría, y llegaba mi viejo cansado, descansaba un ratico, a las 5 de la tarde. Bueno, no se le olvide
que va llegando la hora de rezar el rosario y compartir la palabra de Dios. Vayan desocupándose. Papá, pero nos queda mucho trabajo. A mí, ¿qué me importa? Les voy avisando. Ya es el momento, prepárense. Ya vamos a comenzar. Y cada uno terminaba lo que estaba haciendo. Nos daba media hora, una hora. Normalmente nos daba una hora a las 6 para compartir la palabra de Dios. Pero él nos comenzaba a avisar a las 5. Y a las 6, bueno, vengan, papá, que deje todo y se viene. Así, papá, sí. Todo. Apaguen el fogón. Ahí llegue quien llegue, a mí qué me importa. Y si llega alguien, Petronilo sale y lo atiende y le dice: estamos leyendo la palabra, estamos rezando el rosario, si quiere nos acompaña, y si no se queda afuera, y cuando terminemos lo atendemos. Y no hay más palabras, y se viene a rezar. Pero aquí el diablo no nos va a estorbar. Y el que se quede dormido, lo arrodillamos ahí sobre piedra, pues. Y papá decía, y vamos a orar, pero resulta que el diablo les va a traer sueño. No se dejen dormir, se ponen de pie o se arrodillan como quiera, pero no se dejen llevar por el sueño. Y qué viejito, un día, otro día, y otro día, y otro día, le repetirás esto a tus hijos, estando en casa y andando por el camino, cuando vayan por el camino, cuando vayan en el carro, y si no sabe hablar, ponga los videos del Padre Luis Toro en YouTube. Claro. Hoy fui a un lugar, a una casa, a un negocio. Un negocio normal, un negocio donde se venden muchas cosas, normal. Mucha gente, una pantalla grande. Y yo llego y cuando escucho mi voz, yo digo, ¿dónde estaré yo? ¡Ay! En la pantalla estaba yo. Y toda la gente, ateos, creyentes o no creyentes, a mí que me importa, gente que no tiene tiempo, mientras hacen la cola para comprar o para pagar, estaban escuchando la palabra de Dios. Uy, eso me impactó tanto. Qué bonito, qué hermoso. Se lo repetirás en casa, yendo de camino. y al acostarte. Y al acostarte, papá, mamá, es el momento importantísimo para recordarle a sus hijos que pueden morir esa noche. Y darle el último abrazo y el último beso porque mañana pueden amanecer muertos, o usted o él. Y es el momento de decirle, hijo, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, hijo. Si hoy hiciste algo malo, pídele perdón a Dios. Vamos a ponerlo en la mano de Dios, porque si Dios se lo lleva hoy, yo quiero entregárselo a Él. Ore en familia con sus hijos antes de acostarse. Y dale la bendición a su hijo, dale la bendición a su hija. Y cuando te levantes. Y cuando te levantes, agarra a tu hijo y dile, hijo, qué bendición tenerte vivo. Te amo, te adoro, tú eres la vaca, yo soy el toro. Oh, un abrazo grande, un beso y un mordisco en el pescuezo. Y dígale, hijo, gracias. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por mi hijo, por mi hija. Gracias, Señor, por la familia. Gracias porque estamos vivos. Hijo, Dios me dio la oportunidad de verte un día más. Yo recuerdo siempre a mi padre, cuando él se levantaba, estaba todavía oscureciéndose. Apenas estaba saliendo la luz. Y él llegaba, cuando estaba en casa, no estaba trabajando, se paraba en la puerta. Él sabía que nosotros lo estábamos oyendo, lo estábamos escuchando. Bendito sea, Señor, por este nuevo amanecer. Me diste la oportunidad de experimentar un nuevo día. Alabado sea. Y él cantaba siempre, alabaré, alabaré. Él cantaba como yo. Cantaba... cantaba bonito, pero se le escuchaba feo. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Era su canción de él, alabando y bendiciendo a Dios, y nosotros lo mirábamos, y nosotros lo escuchábamos, y así nos enseñaba él. Sino con hechos. Lo mirábamos. Qué bonito, qué hermoso. Y nos enseñaba, todas eran oportunidades para enseñar. Cuando nos iba mal, que no llegaba porque a lo mejor no había leña y no llegó la comida, estábamos trabajando y teníamos hambre. Decía, hijo, ofrézcanle esa hambre a Dios y desen cuenta lo que es tener hambre.
Porque mañana se encontrarán con otros niños o con otras personas que tendrán hambre y la gente no les dará de comer, pero ustedes se acordarán de qué es tener hambre y ustedes le ayudarán. Y cuando íbamos, nunca olvido esto, y cuando íbamos para la misa, nos íbamos todos para la misa y pasaban carros de amigos y nosotros teníamos que caminar muchos kilómetros y les sacábamos la mano para que nos llevaran. Y pasaban y no nos llevaban. Incluso iban a misa y sabían que no tenían a misa y no nos llevaban. Y decía papá, eso es bueno que no nos lleven. ¿Sabe para qué? Para que mañana ustedes, cuando tengan carro, sepan lo triste que es que pasen y no lo lleven. Y no tengan pena ni miedo ponerle el pie al freno. No se van a morir por eso. Y montar a una persona y llevarlo. Que si yo estoy viejo y veo que ustedes pasan en el carro y nos llevan a otro, aunque sea con el bastón, le doy por la cabeza. Así nos enseñaba mi viejo. Aprovechaba todo para enseñarnos. Cuando miraba a una muchachita que quedaba embarazada fuera de la familia, decía, qué triste. Vean, hijas, vean, hijos, qué triste es eso. Hijos, yo no quiero que ustedes hagan eso. Hijas, cuídense. Háganse respetar. Mire lo triste que es eso. Cuando encontramos a un borracho en la calle, ven acá, mire ese borracho. Mire lo triste que es ver un borracho, así puede ser usted. Qué triste que yo vea a mi hijo tirado ahí, un borracho. Papá aprovechaba en el camino, en la casa, al acostarnos, al levantarnos para hablarnos de Dios. Y eso se metió aquí, y eso se metió aquí. Ahora mi papá no está, pero sabe que donde yo esté, hay un varón. Hay un hombre de Dios que está viviendo la fe y enseñándole a los demás a vivir la fe. Estando en casa, yendo de camino, acostado y levantado. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Dónde está la responsabilidad? Necesitamos, queridos hermanos, necesitamos asumir la responsabilidad que Dios nos ha dejado. Familia, Dios cuenta contigo. Familia, somos el semillero donde se cultiva la fe. Mis formadores en el seminario nunca me perdonan que yo les diga la verdad en la cara. Cuando ellos decían, bueno, pero usted estuvo en el seminario, y yo les decía, sí, pero la fe no la recibí de ustedes, la recibí de mi papá y mi mamá. Y leer la Sagrada Escritura no lo aprendí de ustedes, lo aprendí de mi papá y mi mamá. Y ellos se molestan. Pero es la verdad. Mi primer seminario fue la casa, el primer semillero. A ver cuántos de ustedes se animan a sembrar la palabra de Dios y mañana tendremos no un cura toro, sino miles de cura toros que conozcan la Biblia y que le enseñen la palabra de Dios al pueblo y que le hablen con autoridad y que mantengan la fe del pueblo y que camine el pueblo por los senderos del reino hasta llegar a la meta final, que es el reino de los cielos, donde estaremos todos allá. ¿Cuántos de ustedes se animan? Pero eso no brota así, eso lleva trabajo. Hay que formar. ¿Hay qué? Formar. ¿Saben lo que es formar? Se fue una vez un papá, se fue con su niño, con su hijo. Llegó a un lugar y había una piedra gigante en el lugar. Y el niño le dice, papá, ¿qué piedra más grande? Y el papá le dice, sí, hijo, mira, gigante. Y el niño se fue impresionado, le contó a todos sus amigos y a su mamá y a todos en la casa. Y pasó el tiempo, y con el tiempo volvieron al lugar. Y cuando llegaron al lugar, el niño le dice, papá, aquí es donde hay una piedra grande, ¿se acuerda? Y papá le dice, sí, hijo. Yo quiero ver la piedra de nuevo. Y entró, y en el lugar donde estaba la piedra ya no había una piedra, había un caballo de piedra. Y el niño le dice, papá, no está la piedra, está este caballo.
Y el papá lo toca y dice, pues es un caballo de piedra. Y estaba ahí el escultor. Y le dice, ese caballo, ¿se acuerda la piedra que estaba antes? Sí. Pues ese caballo lo sacó este señor de la piedra. Y el niño se le acerca y le dice, Señor, ¿y cómo sabía usted que dentro de esa piedra había un caballo? Y el escultor sabiamente le dijo, no, hijo, lo que pasa es que yo agarré un cincel y agarré un martillo y fui dándole la forma de un caballo. Le fui quitando por aquí, le fui quitando por acá lo que estorbaba, le fui dando la forma de un caballo. También podría, en vez de darle la forma de un caballo, darle la forma de un león o de un zorro o de un lobo. Podría hacerle la forma de una oveja, podría hacerle la forma de lo que yo quiera, porque el que forma es el que da la forma, el que va dándole la forma, quitándole lo que le sobra, porque quiere formar, no un caballo, quiere formar un cristiano. Y le va quitando la ira, y le va quitando la mentira, y le va quitando la envidia, y le va quitando la gula, y le va quitando la pereza, y le va quitando todo lo malo, hasta que en esa piedra, que es el niño listo para ser moldeado, se ve a un cristiano en medio del mundo. Entonces le dicen a mi padre, usted sí tuvo suerte con sus hijos. Y mi papá dice, suerte no. Me tocó mucho para formarlos. Me costó mucho formarlos. Me costó tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra, tiempo de corregirlo. Tuve que corregirlo, tuve que castigarlo, tuve que enseñarle las cosas, mucho tiempo, hasta darle la forma que ahora tienen. Familia, Dios le ha dado no una piedra cualquiera, sino una perla preciosa. Y ustedes de esa perla que son sus hijos pueden sacar la forma de un cristiano valioso. O pueden simplemente no trabajar esa piedra. Hoy Dios les hace un reto. Y termino con Josué capítulo 24, versículo 14. Cuando el mundo busca otros dioses, cuando el mundo tiene otros señores, cuando el mundo sigue otras enseñanzas, tú y tu familia, ¿qué van a hacer? Ahora pues, teman a Yahvé, sírvanle con sinceridad y Teman a Dios, sírvales con sinceridad. No es que son creyentes, no es que son cristianos, pues sírvale con sinceridad. fidelidad. Y fidelidad. ¿Saben qué significa fidelidad? Fiel. No es que yo soy católico, pero tengo la Santa Muerte. No es que yo sea católico, pero el día de Halloween pongo calaveras por todos lados. Me visto de bruja, me visto de brujo, me visto de diablo o de diablito y me visto a mis hijos de diablito. ¿Eso es fe sincera? ¿Eso es sinceridad? ¿Seguir a Dios con sinceridad? ¿Qué buscan los padres que visten a los hijos de bruja, de diablo, de diablito? Pues que lo sean. Y después se lamentan. Pero eso es lo que ustedes le están enseñando a los niños y le están mostrando que eso es lo mejor. ¿Y qué buscan con esos cadáveres de muertos? Pues enseñarles la cultura de la muerte. A ver, al pan pan y al vino vino. Sean claros. Es que el cura de mi parroquia, a mí qué me importa, qué dice la Biblia y punto. El cura de la parroquia puede tirar por un barranco por abajo. ¿Usted también se va a tirar? No, es que fulano es de tal. ¿Y qué dice Dios? Es lo importante, vivir nuestra fe. ¿Otra vez? Ahora pues, teman a Yahvé, sírvanle con sinceridad y fidelidad. Fidelidad, nada de brujos, nada de santeros, nada de babalaos, de espiritistas, de los que leen las cartas, nada de irme a evangélico, nada de irme a otros lugares.
Eliminen los dioses a los que sus padres sirvieron, tanto más allá del río como en Egipto. Eliminen los dioses, los señores del mundo, los que enseñan otras cosas, los que mandan otras cosas, los reyes de la tierra. Y sirvan a Yahvé. Y sirvan a Yahvé. Pero si no quieren servir a Yahvé, Pero si no quieren servir a Yahvé, elijan ahora a quién servirán. elijan si quieren servir a Dios o al diablo. Elijan, ustedes son libres, hagan lo que les dé la gana. O bien a los dioses a los que sus padres sirvieron más allá del río, o bien a los dioses de los amorreos en el país donde viven. Elijan. Atención a lo que viene. Pongan la lupa, háganle zoom. Lo que es yo, Lo que es yo, lo que es yo y mi familia, lo que es yo y mi familia, servimos a Yahvé. servimos a Dios, servimos a Yahvé. Ustedes decidan a quién quieren servir. En medio del mundo, en pleno siglo XXI, en un México confundido, en un México lleno de aquella gente que adora la muerte y la cultura de la muerte, que adoran otros dioses y creen en tantas cosas, en medio del mundo donde ahora los gobernantes, en vez de buscar de Dios, buscan los santeros y los babalaos y hacen ritos diabólicos para perpetuarse en el poder. Elían ustedes a quién quieren servir. Yo ya tomé la decisión. Yo y mi familia serviremos al Señor. Si todas las familias de México tomaran esa decisión, entonces verían, señores, al diablo pasar trabajos. Entonces se acabaría el poder del enemigo y vencería y triunfaría el poder de Dios. Listo. Entonces, usted y yo debemos tener presente lo que dice Dios. Yo voy a terminar con una más. Perdóname que sea una más. Perdóname. Hechos capítulo 16, versículo 31. Cuando Pablo predica, por cierto, en la cárcel, el carcelero pregunta: ¿y qué tenemos que hacer? Después de escuchar la palabra de Dios, que esa es la pregunta que ustedes hoy se hacen, y después de haber escuchado al Padre Toro predicarnos la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Entonces aquí está la respuesta. Búscala usted también porque la vamos a leer de las dos Biblias, a ver cuál traducción me gusta más. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y te salvarás tú y toda tu casa. ¿Cómo dice esta traducción? Si quiere leer un poquitico más atrás. Después sacó fuera, les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Me gusta desde ahí. Hoy la pregunta es: ¿y qué tengo que hacer yo para salvarme? Después de haber escuchado la palabra de Dios. Le respondieron: Aquí está la respuesta, no es mía, es de Dios. ten fe. ¿Qué tienen que hacer ustedes como familia para salvarse? Ten fe. Como padre de familia para salvarse, Ten fe. tengan fe. No se dejen robar la fe. Cultiven la fe. Ten fe En el Señor Jesús en el Señor Jesús
y te salvarás y te salvarás. tú Tu papá, tu mamá y tu familia. Y tu familia. Y tu familia. y tu familia. La fe comienza por el papá. Al hombre de la cárcel, al carcelero, al patriarca, al sacerdote de la familia, de la iglesia doméstica, que es la familia. Cuando preguntó, ¿y qué tengo que hacer para salvarme? Y Dios le dice, por el apóstol le dice, no te voy a decir qué tiene que hacer para salvarte tú. Te voy a dar un dato más. Te salvarás tú y toda tu familia. Porque la salvación llega a la familia por la fe del patriarca, del papá, que llegará a los tuétanos del hijo, de la hija, y se salvarán ellos y tú también y toda tu familia. ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? Tener fe. Y cuando papá y mamá tienen fe, se salvarán ellos y toda su familia. Papá Dios, bendito seas, porque a través de tu palabra pudimos recordar tu plan y tu proyecto. Porque a través de tu palabra podemos ver con claridad cómo tener fe, cómo transmitirla a los demás, cómo salvarnos. Y por nuestra fe, tú lo prometes y lo cumples. Nos salvaremos nosotros y toda nuestra familia. Nuestra decisión hoy es, yo y mi familia, te serviremos a ti. Gracias por llamarnos a la salvación, por darnos el tesoro grande de la fe. Gracias por contar conmigo. Heme aquí para hacer tu voluntad, que no sea sordo a tu voz. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre México, sobre el mundo entero y les acompañe para siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de irnos, quiero recordarles que yo vengo de Venezuela y allá, por la situación del país que a lo mejor ustedes han escuchado, hay mucha gente muriéndose de hambre o muriéndose por falta de medicina. Yo, como sacerdote, miembro de la iglesia, tengo que velar por darles de comer, por ayudarles, por llevarlos al hospital, por ayudarles a una operación, por lo que sea, para salvarles la vida. Pero eso en Venezuela es muy costoso por la situación del país. Ahorita adelantaron, subieron ¿cómo que se llama? El sueldo a unos $25 mensual. Y allá, un litro de gasolina vale $1 en algunas bombas y en otras $0.50. Depende de la gasolina que compre. Y entonces saquen cuenta. ¿Y cuánta necesidad para la gente? Y yo tengo que ayudarles. ¿Y cómo ayudarles? Con lo que ustedes den, con lo que ustedes ayudan.
Muchos de ustedes ya están aportando, otros no. Pero el que quiera aportar, yo voy a dejar el número de teléfono. Usted me escribe, me dice, padre, ¿cómo hago para ayudar? Yo le doy una cuenta, o le doy PayPal, o por Patreon. Patreon es algo que usted se suscribe y le van descontando de la cuenta misma del banco mensualmente, $5, $10, $20, $1,000, lo que usted quiera. Y se lo van descontando sin que usted pues tenga que estar yendo al banco. O como usted quiera, pero usted puede aportar su granito de arena para ayudar a los necesitados. Van a anotar el número de teléfono que quiera colaborar, no para que me escriban tonterías, porque me escriben miles de personas, pero no me escriban tonterías. Si ustedes me escriben tonterías, pues yo voy a saber que es un tonto. Pues el que escribe tonterías es un tonto. Más 58 414 7225 821. Lo repito. Más 58 414 7225 821. O el de mi secretaria Maribel, más 58 416 577 0195. Lo repito, más 58 416 577 0195. Y debo decirle que yo no pido plata por las redes sociales. Si alguien pide plata por las redes sociales, no soy yo. Ustedes verán si se dejan robar. Hay una cuenta, como es una página, un canal, que se llama Padre Luis Toro, que es el canal mío. Pero hay otros canales que le pusieron Padre Luis Toro y le ponen la misma foto que yo tengo para engañar a la gente. Ustedes no se deben engañar. Escojan Padre Luis Toro, pero busquen la cantidad de suscriptores. Y por ahí se van a dar cuenta si es el mío o no. Si ustedes abren y ven la cantidad de suscriptores, 1.89 M, que significa millones, entonces ese es el mío. Si es K, no es mío. Debe ser M, Padre Luis Toro. Entonces, búsquenlo, suscríbanse. Haga que su familia se suscriba, dale la campanita, dale me gusta. Y así entonces podemos llegar a muchas personas más. Lo deben hacer hoy. El que no lo ha hecho, lo debe hacer para que apoyemos esta evangelización. Agradezco una vez más al Padre Valeriano, a Manuel Valeriano. Agradezco al señor obispo que me ha dado la autorización para estar aquí, a mi obispo que me dio el permiso para salir, a todos ustedes que están aquí, a los seminaristas que nos han acompañado, a los lectores. Muchas gracias. Si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo.